Muy bien y a tu audiencia también. Vamos a hablar de un tema que nos toca a todos y que es una realidad tangible, que también tuvo Sí, su eco en lo que dijo justamente la directora del trabajo estos días, de que teníamos el salario mínimo más elevado. ¿Qué opinión le merece un poquito esas declaraciones y la realidad actual, verdad? Porque todos sabemos sí. cómo estamos. Bueno, no sé a quién se compara para decir que tenemos el salario más alto. No, no sé, no puedo opinar porque no sé qué comparación lo que hizo, pero para nosotros, para nuestro medio y para nuestro costo de vida, el salario mínimo es una absoluta miseria. Lamento mucho decir así, pero hay que decirlo Es la verdad. porque es la verdad. Ujú. Entonces, nosotros decimos que el salario mínimo para alimentarnos necesitamos prácticamente el 85% del salario mínimo, solamente alimentación. 85% del salario mínimo gastamos en alimentación para una familia tipo de 4 miembros. Y probablemente me quedo corto porque los últimos sondeos que hicimos nos dan mucho más, porque el costo de vida subió, está muy elevado el costo de vida en este momento. Todo subió, no hay nada que no subió. Es La cierto. carne está por el cielo, los panificados, todo lo que utilizamos como alimentación, el sector trabajador está imposible. Lo que nosotros comprábamos hace 5 años por 100.000 guaraníes, hoy compramos por 400.000 guaraníes. Cierto. Sí, y no hay necesidad de ser muy inteligente, hay que ir en el súper nomás. ¿Cuál es el Sí, es problema? que la Entonces, en el gente súper, misma, señor Bernardo, sí, cuando habla del famoso San Roque, dicen, si sencillo el San sí, Roque, ya ojoma, dice la sí, gente, ¿verdad? Porque es sí, así, claro, ¿verdad? y así, ¿no? Así mismo. Entonces, no hay necesidad de ser muy inteligente para darse cuenta de la situación en que estamos atravesando. Entonces, yo creo que eh, el reajuste del salario, como dijo la ministra, que va a ser probablemente 80.000 guaraníes, es una barbaridad, es una burla para el trabajador. Entonces, ¿qué vamos a hacer con 80.000 guaraníes? No cubre un mes de pasaje. Entonces, me parece a mí que tenemos que tomar con seriedad y con responsabilidad esta cuestión. Y yo sé que estamos en una situación delicada. En el tema sanitario estamos en una situación muy delicada. Empresas quebradas, empresas cerradas, despido de trabajadores, desempleo, bajos salarios. Es decir, estamos en una situación delicadísima y el poder adquisitivo del trabajador es absolutamente escuálido, no sirve, hasta los propios empresarios reconocen. Yo le escuché hablar a Salema, que es un fuerte empresario supermercadista, así que el salario no sirve, es poco, no compra nada la gente, entonces hay que reajustar el salario para que la gente pueda comprar y los productores puedan vender, entonces movemos la economía, agilizamos, pero así en estas condiciones me parece a mí Encima estamos todos más en difícil jaque, que señor nunca. Bernardo, porque con esta suba del combustible de la mano evidentemente vienen muchísimos sectores que se ven afectados y que lógicamente para poder soportar esa suba tienen que indefectiblemente recurrir a un reajuste en cuanto a los costos y a los precios, ¿verdad? Y eso al final terminamos pagando todos los consumidores finales. Absolutamente. Y vamos a ver, por ejemplo, la movilización de los camioneros. El paro de los camioneros también es un golpe que tuvo que soportarle el gobierno, porque con eso todavía no estamos sintiendo, pero es cierto lo que voy a decir, que todos los fletes se encarecen. Ujú. ¿Y qué es lo que traen los camioneros? Trae la leche, trae la verdura, trae la carne, trae todos los productos alimenticios que al subir el costo del flete, por supuesto que va a subir también el costo de los productos. Así es que esto va a ser una espiral inflacionaria insostenible y no sabemos en qué puede terminar. Hablando de inflación, eso es lo que siempre nos indican, ¿verdad? Año tras año, porque hay una fórmula que está establecida para esto, que justamente tiene que ver con eso, ¿verdad? Con el informe anual que maneja el BCP del índice inflacionario y
a su vez trabajando con la comisión que hace justamente la verificación de que cuánto es factible el aumento del salario mínimo. Hasta uno quiere pensar de repente que esa inflación es casi irreal en el sentido de la relación que se arma, porque se hace una ecuación matemática ahí para poder sacar el monto y resultan Ujú. estos 80.000 guaraníes que en Sí. apariencia creen ellos tal vez que nos vamos a volver millonarios con eso, pero que se hace humo rapidísimo. Bueno, nosotros, no es que creemos nomás que el Banco Central falsea la verdad de los estudios. Ujú, Nosotros sostenemos hace tiempo y lo denunciamos al Banco Central como manipulador del índice de precio al consumidor. ujú. Ellos manipulan y de acuerdo al manipuleo que hacen, ellos definen el grado de inflación que tenemos. Pero nosotros jamás vamos a estar de acuerdo en que en este país de pobre, de extrema pobreza, de hambre, de miseria, no hay inflación, a veces hay deflación. Y la inflación va por el 0.1, 0.2, más de esos 0.7 fue lo más grande parece que hubo en estos días, Sí, en este mínimo. trimestre. Entonces, no es cierto eso, es falso absolutamente. Y el banco no tiene que estar en el estudio de la inflación porque el banco es responsable de la política monetaria y Ujú. para cuidar la política monetaria ellos tienen que falsear la información. Entonces, es totalmente manipulado. Nosotros consideramos que en el Paraguay la inflación mensual está entre el 1 y el 1.5%. Quiere decir que en una inflación acumulada llegamos anualmente a cerca del 15% de inflación. Entonces, ¿dónde es lo que está el problema del Banco Central? El problema del Banco Central está en su canasta básica. Ellos tienen 450 productos en la canasta básica que no condice con la canasta básica del trabajador. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de su canasta básica está cigarrillo, whisky, yate, anillo de oro, canilla de oro, autos, camionetas, es decir, todos los productos que no comemos están ahí y que no utilizamos. El trabajador anda en colectivo y el trabajador no cambia, si tiene un autito no cambia cada año. Claro. No es que yo tengo plata y yo voy a cambiar mi autito cada año, no. Hasta que se funda todo no cambio nunca. Ujú. Es decir, es una canasta básica muy policlasista. No sirve eso. Además, nosotros tenemos que regionalizar el estudio del costo de vida, porque el costo de vida de Ciudad del Este no es igual al costo de vida de Asunción, ni tampoco igual al costo de vida de Encarnación, de Villarrica, de Coronel Oviedo, de Concepción, de Pedro Juan Caballero. O sea que no es que nosotros tenemos que hacer un costo de vida en la forma que hace el Banco Central para toda la República y no es para los trabajadores. Entonces nosotros decimos de que la canasta básica tiene que ser actualizada, modernizada y tiene que basarse en 120, máximo 120 productos. 120 productos que son divididos en 6 elementos. Por ejemplo, salud, Ujú, educación, vivienda, alimentación, vestido y recreación. ujú. El Banco Central dice que tiene 12 elementos, no sé cuáles son esos elementos, nunca escuché decir, pero una vez uno de los directores estaba hablando de eso. Entonces, ese mecanismo que utiliza el Banco Central no funciona ni no va a funcionar. Entonces tenemos que hacer uno que vale la pena y que sea creíble y que sea serio. Para ello nosotros le planteamos al gobierno documentadamente, le hemos presentado propuestas concretas diciéndole de que tenemos que crear el Instituto de Estudios Permanentes del Salario y del Costo de Vida, Ujú. en donde no esté el Banco Central, que sea uno de carácter tripartito, como tiene establecido la OIT, y que pues debe estar compuesto por profesionales del ramo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y sí, tenemos que modificar este sistema. Y este instituto, como nosotros planteamos, tiene Argentina, tiene Brasil, tiene Uruguay, tiene Chile, Menos tienen nosotros. todo. Entonces, menos nosotros, porque Ujú, nosotros nos basamos
en lo que dice el Banco Central. Claro. Y es más, el gobierno se basa en el informe del Banco Central para reajustar el salario. Entonces, no se puede hablar de un reajuste. Y también hay una trampa que hace el gobierno. Dice, el reajuste es para el salario mínimo. Solamente si vos ganas más del mínimo no tenés reajuste. Entonces tu salario va a ir disminuyendo. Si ganas menos del salario mínimo, no te pagan, entonces tu salario va cayendo y te va precarizando todo. Entonces, y la ley dice, reajuste del salario sobre el salario mínimo. O sea, el cálculo hay que hacer sobre el salario mínimo. Claro, no dice hasta, dice sobre. Claro, sí. Claro. Entonces hay que distribuir ese salario mínimo para los que ganan menos, para los que ganan el salario mínimo y para los que ganan más salario mínimo. Entonces ahí se hace justicia y sirve el reajuste, pero en ese caso no sirve. Entiendo. Señor Bernardo, me veo obligada a preguntarle esto porque por más de que estamos en pandemia, sabemos que en varias ocasiones se hicieron ciertas manifestaciones, ¿verdad? Dicho sea de paso también, con bastante cuidado porque tenemos también al Ministerio Público arbitrando siempre el tema de las restricciones. Hay una ley del tapabocas que hasta ahora, por más de que existe, no se usa. ¿Cuál sería la postura de la Central Unitaria de Trabajadores y otros gremios más con respecto a esto? Porque es evidentemente nos vamos a ese camino y probablemente lleguemos a los 80.000, capaz que un poquito menos incluso. Sí. Nosotros estamos conversando con los trabajadores, con los sectores, estamos conversando con el sector energético, con el sector salud, con el sector educación, con el sector informal, con el sector campesino. Venimos conversando y si nos morimos de coronavirus vamos a morir de hambre. Entonces, algo tenemos que hacer. Yo sé que nosotros tenemos que cuidarnos y estamos cuidando el aspecto sanitario. No estamos nosotros aglomerando gente, pero tomando las medidas de seguridad sanitaria, nosotros podemos hacer movilizaciones, podemos llegar a grandes presiones para que el gobierno entienda que ya estamos cansados, ya basta. O alema, ya el cucuete de IVA ya no cambia. Entonces ya podemos descuidar. Claro. Perfectamente. Señor Bernardo, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a seguir hablando porque esto apenas empieza, ¿verdad? Se viene el mes donde se tiene que dar esto, así que vamos a estar en contacto permanentemente. Cuando guste, estoy a tus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.